Ser una buena persona no siempre trae las recompensas que esperamos. A veces, ser demasiado bueno con los demás significa olvidarnos de nosotros mismos, terminando siendo usados, ignorados o incluso traicionados. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Deepak, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, tenía un consejo que podría cambiar radicalmente tu forma de ver la bondad? Un consejo que no es bonito ni reconfortante, pero que es crudo, real y necesario. Hoy vamos a explorar el lado oscuro de ser bueno, lo que Deepak llamó la integración de la sombra. Porque la verdadera bondad no es sinónimo de debilidad, ni significa permitir que los demás te pisoteen. Al contrario, Deepak nos enseñó que solo quien acepta y comprende su lado más oscuro puede ser realmente fuerte, auténtico y libre. En este video, descubrirás cómo la sombra que reside en ti puede ser la clave para dejar de ser una víctima de los demás y empezar a vivir con mayor poder y autonomía. Si alguna vez has sentido que las personas abusan de tu bondad, que siempre eres tú quien se sacrifica por los demás sin recibir lo mismo a cambio, o que te cuesta poner límites por miedo a lastimar a los demás, entonces lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida para siempre. Vamos a sumergirnos en los consejos más impactantes de Deepak sobre este tema, y te daré herramientas prácticas para que puedas aplicar estos conocimientos en tu vida desde hoy mismo. Así que quédate hasta el final, porque esto no será el típico mensaje sobre ser bueno y todo saldrá bien, sino una revelación que te mostrará que ser bueno no es suficiente, y que si no aprendes a integrar tu sombra, los demás lo harán por ti. Comencemos. Deepak nos advirtió sobre un fenómeno que muchas personas buenas desconocen o se niegan a aceptar. Ser bueno no significa ser débil, pero si no desarrollas tu fortaleza interior, otros aprovecharán tu bondad para su beneficio. La cultura nos ha enseñado que ser una persona buena es sinónimo de ser amable, generoso, compasivo y estar siempre disponible para los demás. Sin embargo, Deepak nos revela un aspecto más profundo y peligroso de la bondad mal gestionada. Ser bueno sin ser fuerte es una receta para el sufrimiento. Si no pones límites, los demás los cruzarán. Si no reconoces tu propia sombra, aquellos que sí lo hacen, te controlarán con la suya. Deepak decía, la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma. Esto significa que muchas personas prefieren seguir siendo buenas en un sentido superficial, evitando mirar su propia oscuridad, su enojo reprimido, su resentimiento o su miedo al rechazo. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Quien no se conoce a sí mismo está condenado a ser manipulado por los demás. Si creces creyendo que el mundo recompensará tu bondad sin que pongas límites, tarde o temprano experimentarás frustración, abuso y decepción. Deepak nos habla del concepto de la sombra, que representa todas aquellas partes de nosotros mismos que reprimimos y no queremos ver. Si niegas tu enojo, este se manifestará en la forma en que otros te tratan. Si reprimes tu capacidad de decir no, otros lo dirán por ti. Ejercicio introspectivo. Piensa en una situación en la que alguien te haya tratado injustamente. Pregúntate, ¿cómo permití que esto ocurriera? ¿Fue por miedo al rechazo? ¿Por no querer ser visto como una mala persona? Ahora imagina cómo habría actuado alguien con plena seguridad en sí mismo. Lo que Deepak nos enseña es que la verdadera bondad no es omisión, sino poder autocontrolado. Un hombre o mujer verdaderamente bueno no es aquel que deja que los demás lo pasen por encima, sino aquel que conoce su fuerza y la usa de manera consciente y justa. Deepak afirmaba, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que, si realmente quieres ser una persona fuerte y auténticamente buena, debes aprender a integrar tu sombra. Pero, ¿qué significa integrar la sombra? Significa aceptar que en ti también hay enojo, frustración, deseo de imponer tu voluntad y, en algunos casos, ganas de tomar venganza. El problema no es tener una sombra, sino reprimirla tanto que se convierte en una fuerza destructiva.
Quien no acepta su enojo se vuelve pasivo-agresivo. Quien no acepta su deseo de poder termina siendo manipulado por otros. Quien no acepta su propia oscuridad la proyecta en los demás y los ve como enemigos. Ejercicio introspectivo. Haz una lista de las emociones que consideras negativas. Pregúntate, ¿en qué situaciones me he sentido así? En lugar de reprimirlas, piensa cómo podrías expresarlas de manera saludable. Por ejemplo, si sientes enojo cuando alguien cruza tus límites, en lugar de ignorarlo, podrías decir con firmeza, respeto nuestra relación, pero necesito que también respetes mi espacio. Este es el poder de integrar la sombra. Te permite actuar con asertividad sin caer en la agresión o el resentimiento. Deepak nos advierte que aquellos que reprimen su sombra tienden a atraer a personas que la expresan en su lugar. Si eres excesivamente complaciente, atraerás a personas controladoras. Si evitas el conflicto a toda costa, atraerás a quienes lo generan. Si no te das el respeto que mereces, atraerás a quienes tampoco te lo darán. Entonces, ¿cuál es la solución? Deepak lo dice claramente. Debemos convertirnos en el adulto que nadie fue para nosotros. Si creciste aprendiendo que ser bueno significaba ser débil, ahora debes aprender que ser bueno significa ser fuerte. Si nunca te enseñaron a poner límites, ahora debes enseñarte a ti mismo. Si nunca te defendieron, ahora debes aprender a defenderte. La bondad sin fortaleza es ingenuidad. La fortaleza sin bondad es tiranía. El equilibrio es ser una persona buena, pero con la capacidad de decir hasta aquí. Ejercicio introspectivo. Escribe una situación reciente donde te sentiste incómodo con la actitud de alguien. ¿Dijiste algo o lo ignoraste? ¿Cómo podrías haber expresado tu descontento de manera firme pero respetuosa? Deepak decía, si no enfrentas tu sombra, seguirás siendo una marioneta de los demás. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que no puedes cambiar a los demás. Pero sí, puedes cambiar cómo te posicionas en la vida. Ahora quiero que reflexiones profundamente. ¿Dónde en tu vida has permitido que tu bondad sea malinterpretada como debilidad? ¿Hay alguien que se aprovecha de ti porque sabe que nunca te defiendes? ¿Sientes que te da miedo confrontar a las personas por miedo a perder su aprobación? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces ha llegado el momento de integrar tu sombra. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de autoconocimiento, de cuestionarte, de poner en práctica nuevas formas de actuar. Y aquí quiero que tomes acción. Quiero que este sea el primer paso para que tomes control de tu vida. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo integrar la sombra puede ayudarte no solo en tu vida personal, sino en tu éxito profesional, en tu autoestima y en la forma en que te relacionas con el mundo. Porque ser una buena persona no es un pasaporte al sufrimiento, es un camino de autenticidad, pero solo si lo recorres con conciencia y fortaleza. Deepak nos advirtió sobre un fenómeno que muchas personas buenas desconocen o se niegan a aceptar. Ser bueno no significa ser débil, pero si no desarrollas tu fortaleza interior, otros aprovecharán tu bondad para su beneficio. La cultura nos ha enseñado que ser una persona buena es sinónimo de ser amable, generoso, compasivo y estar siempre disponible para los demás. Sin embargo, Deepak nos revela un aspecto más profundo y peligroso de la bondad mal gestionada. Ser bueno sin ser fuerte es una receta para el sufrimiento. Si no pones límites, los demás los cruzarán. Si no reconoces tu propia sombra, aquellos que sí lo hacen te controlarán con la suya. Deepak decía, la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma. Esto significa que muchas personas prefieren seguir siendo buenas en un sentido superficial, evitando mirar su propia oscuridad, su enojo reprimido, su resentimiento o su miedo al rechazo. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Quien no se conoce a sí mismo está condenado a ser manipulado por los demás. Si creces creyendo que el mundo recompensará tu bondad sin que pongas límites, tarde o temprano experimentarás frustración, abuso y decepción. Deepak nos habla del concepto de la sombra,
que representa todas aquellas partes de nosotros mismos que reprimimos y no queremos ver. Si niegas tu enojo, este se manifestará en la forma en que otros te tratan. Si reprimes tu capacidad de decir no, otros lo dirán por ti. Ejercicio introspectivo. Piensa en una situación en la que alguien te haya tratado injustamente. Pregúntate, ¿cómo permití que esto ocurriera? ¿Fue por miedo al rechazo? ¿Por no querer ser visto como una mala persona? Ahora imagina cómo habría actuado alguien con plena seguridad en sí mismo. Lo que Deepak nos enseña es que la verdadera bondad no es sumisión, sino poder autocontrolado. Un hombre o mujer verdaderamente bueno no es aquel que deja que los demás lo pasen por encima, sino aquel que conoce su fuerza y la usa de manera consciente y justa. Deepak afirmaba, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que, si realmente quieres ser una persona fuerte y auténticamente buena, debes aprender a integrar tu sombra. Pero, ¿qué significa integrar la sombra? Significa aceptar que en ti también hay enojo, frustración, deseo de imponer tu voluntad y, en algunos casos, ganas de tomar venganza. El problema no es tener una sombra, sino reprimirla tanto que se convierte en una fuerza destructiva. Quien no acepta su enojo se vuelve pasivo-agresivo. Quien no acepta su deseo de poder, termina siendo manipulado por otros. Quien no acepta su propia oscuridad, la proyecta en los demás y los ve como enemigos. Ejercicio introspectivo. Haz una lista de las emociones que consideras negativas. Pregúntate, ¿en qué situaciones me he sentido así? En lugar de reprimirlas, piensa cómo podrías expresarlas de manera saludable. Por ejemplo, si sientes enojo cuando alguien cruza tus límites, en lugar de ignorarlo, podrías decir con firmeza y respeto, nuestra relación es importante, pero necesito que también respetes mi espacio. Este es el poder de integrar la sombra. Te permite actuar con asertividad sin caer en la agresión o el resentimiento. Deepak nos advierte que aquellos que reprimen su sombra tienden a atraer a personas que la expresan en su lugar. Si eres excesivamente complaciente, atraerás a personas controladoras. Si evitas el conflicto a toda costa, atraerás a quienes lo generan. Si no te das el respeto que mereces, atraerás a quienes tampoco te lo darán. Entonces, ¿cuál es la solución? Deepak lo dice claramente. Debemos convertirnos en el adulto que nadie fue para nosotros. Si creciste aprendiendo que ser bueno significaba ser débil, ahora debes aprender que ser bueno significa ser fuerte. Si nunca te enseñaron a poner límites, ahora debes enseñarte a ti mismo. Si nunca te dieron respeto, ahora debes aprender a defenderte. La bondad sin fortaleza es ingenuidad. La fortaleza sin bondad es tiranía. El equilibrio es ser una persona buena, pero con la capacidad de decir hasta aquí. Ejercicio introspectivo. Escribe una situación reciente en la que te sentiste incómodo con la actitud de alguien. ¿Dijiste algo o lo ignoraste? ¿Cómo podrías haber expresado tu descontento de manera firme pero respetuosa? Deepak decía, si no enfrentas tu sombra, seguirás siendo una marioneta de los demás. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar cómo te posicionas en la vida. Ahora quiero que reflexiones profundamente. ¿Dónde en tu vida has permitido que tu bondad sea malinterpretada como debilidad? ¿Hay alguien que se aprovecha de ti porque sabe que nunca te defiendes? ¿Sientes que te da miedo confrontar a las personas por miedo a perder su aprobación? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces ha llegado el momento de integrar tu sombra. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de autoconocimiento, de cuestionarte, de poner en práctica nuevas formas de actuar. Y aquí quiero que tomes acción. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo integrar la sombra puede ayudarte no solo en tu vida personal, sino en tu éxito profesional, en tu autoestima y en la forma en que te relacionas con el mundo. Porque ser una buena persona no es un pasaporte al sufrimiento, es un camino de autenticidad, pero solo si lo recorres con conciencia y fortaleza.
Ahora que hemos explorado cómo la bondad mal gestionada puede convertirse en un problema, es momento de hablar sobre cómo integrar la sombra nos ayuda a ser personas buenas sin ser débiles. Deepak insistía en que debemos hacer consciente nuestra oscuridad, porque si no lo hacemos, hará dominarnos. Esto aplica no solo a los padres, sino a cualquiera que viva sin enfrentar sus propios conflictos internos. Cuando una persona buena reprime su enojo, su frustración y su deseo de poner límites, estos sentimientos encuentran otras formas de manifestarse. Por ejemplo, si sientes rabia cada vez que alguien te pide un favor, y tú, a pesar de no querer hacerlo, dices «sí», entonces tu sombra se está acumulando dentro de ti. Lo que sucede es que, tarde o temprano, esa sombra se desbordará en forma de resentimiento, de agotamiento extremo o de explosiones emocionales que parecen salir de la nada. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos canalizar nuestra sombra de manera saludable en lugar de reprimirla? Deepak nos daba una clave crucial. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. Esto significa que, en lugar de ignorar tu enojo o sentir culpa por él, debes verlo como una señal de que algo necesita cambiar en tu vida. Recuerda la última vez que sentiste enojo con alguien pero no lo expresaste. Pregúntate, ¿por qué no lo dije? ¿Qué me detuvo? Reflexiona sobre qué temes perder si comienzas a expresar lo que realmente sientes. Mucha gente teme que, si empiezan a decir lo que piensan y sienten, los demás los rechazarán. Pero aquí hay algo que debes entender. Las personas que realmente te respetan valorarán tu autenticidad, no tu sumisión. Cuando Sofía, en la historia que veremos más adelante, empieza a integrar su sombra, descubre que su vida cambia por completo. Deja de aceptar migajas en sus relaciones. Empieza a decir no, sin culpa. Su autoestima se eleva porque ya no depende de la validación externa. Y esto es lo que pasa cuando comienzas a actuar con verdadera fortaleza interior. El mundo deja de verte como alguien manipulable. Deepak decía que no puedes llamar bondad algo que solo es el resultado del miedo al conflicto. Si eres bueno porque te da miedo decir no, entonces esa bondad no es auténtica. Es sumisión disfrazada de amabilidad. Aquí es donde surge la clave para integrar la sombra. Debes aceptar que tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a decir no, sin justificarte. Tienes derecho a alejarte de personas que no te valoran. Tienes derecho a proteger tu energía sin sentir culpa. Pero, ¿cómo logramos esto en la vida real? Aquí es donde entra en juego el desarrollo del lado oscuro positivo. Deepak explicaba que el objetivo no es reprimir nuestras emociones fuertes, sino aprender a canalizarlas de manera constructiva. Por ejemplo, si sientes rabia, úsala para fortalecer tu voz y expresar lo que piensas con firmeza. Si sientes miedo de decepcionar a alguien, pregúntate por qué crees que esa persona tiene más derecho que tú a estar cómodo en la situación. Si sientes que alguien te manipula, pregúntate qué partes de ti están permitiendo esa manipulación. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero la clave es hacerlo de manera consciente. Si nunca has sido una persona que pone límites, al principio se sentirá extraño e incómodo. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás entrando en una nueva etapa de tu vida. El problema es que muchas personas, cuando empiezan a cambiar y a defenderse, reciben críticas de su entorno. Esas críticas vienen de personas que estaban acostumbradas a que nunca te defendieras. Si alguien se enoja porque pones límites, esa es la prueba de que el límite era necesario. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo manejar el miedo al rechazo cuando comenzamos a cambiar? Deepak nos da otra enseñanza clave. Aquello a lo que te resistes, persiste. Si tienes miedo de perder personas al empezar a ser más fuerte, es porque hay una parte de ti que sigue creyendo que tu valor depende de la aprobación de los demás. La realidad es que no perderás a personas valiosas, solo perderás a quienes solo estaban en tu vida, porque podían aprovecharse de tu falta de límites. Aquí hay un ejercicio práctico que quiero que hagas. Piensa en una persona que regularmente te hace sentir incómodo con sus exigencias. Visualiza una situación en la que pudieras decirle no sin culpa.
Imagina cómo se sentiría poder hablar con confianza, sin miedo a su reacción. Ahora dime, ¿cómo cambiaría tu vida si pudieras actuar así todos los días? Si fueras la versión de ti que ya no teme hablar con claridad. Si ya no temieras el rechazo y supieras que tu valor no depende de la aprobación ajena. La realidad es que, cuando integras tu sombra, te vuelves una persona inquebrantable porque ya no temes ver lo que hay dentro de ti. Ya no te asusta tu propio poder. Te das cuenta de que la verdadera bondad incluye la capacidad de defenderte, de respetarte y de imponerte cuando sea necesario. Y cuando aprendes a equilibrar esto, tu vida entera cambia. En la siguiente parte veremos cómo estas enseñanzas cobran vida en la historia de un personaje que enfrenta su propia sombra y descubre su verdadero poder. Porque una cosa es entender esto en teoría, pero otra es verlo en acción y aprender de la experiencia de otros. Nos vemos en la siguiente parte. Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Historia. El despertar de Gabriel. Gabriel siempre había sido un hombre bueno. Desde que era niño, su madre le enseñó que la amabilidad y la generosidad eran las cualidades más importantes en una persona. Le dijeron que ayudar a los demás lo haría valioso, que debía ser comprensivo con los errores ajenos y siempre estar dispuesto a sacrificarse por quienes lo rodeaban. Y así lo hizo a lo largo de su vida. Gabriel se convirtió en el amigo al que todos acudían cuando tenían un problema, el que escuchaba, el que comprendía, el que siempre estaba disponible. Pero lo que nadie sabía era que, aunque él estaba para todos, cuando él necesitaba ayuda, rara vez encontraba a alguien dispuesto a hacer lo mismo por él. No quería aceptarlo, pero en el fondo lo sabía. Ser bueno no lo estaba llevando a ningún lado. A sus 38 años, se sentía cansado, frustrado. No entendía por qué, a pesar de hacer todo bien, sentía un vacío en el pecho. Había sido un esposo entregado, un trabajador responsable, un hijo obediente, y sin embargo, en ese momento de su vida, su matrimonio estaba al borde del colapso. Su trabajo lo consumía, y su madre aún lo trataba como si fuera un niño incapaz de tomar sus propias decisiones. Todo se vino abajo cuando su esposa Clara lo miró a los ojos una noche y le dijo, sin rodeos, «No sé quién eres realmente, Gabriel. Solo veo a un hombre que hace lo que los demás esperan de él». Esa frase se clavó en su mente como un puñal, porque era verdad. Gabriel no sabía quién era realmente, solo sabía que siempre había intentado ser bueno. Pero ahora, con su matrimonio en ruinas, su vida profesional sin rumbo y un constante resentimiento hacia quienes se aprovechaban de él, se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Una noche, mientras caminaba por la ciudad en busca de respuestas, dio con una librería aún abierta. Entró sin pensar y comenzó a recorrer los estantes. Sus ojos se detuvieron en un libro que parecía llamarlo: La integración de la sombra de Deepak. No sabía por qué, pero lo tomó y lo compró esa misma noche. Al llegar a casa, abrió el libro y empezó a leer. La primera frase que lo impactó fue: «La sombra es todo lo que hemos reprimido de nosotros mismos, todo lo que negamos por miedo al rechazo». Leyó esas palabras una y otra vez, y entonces entendió algo que nunca había considerado. Toda su vida había creído que su única opción era ser bueno, amable y complaciente. Nunca se permitió sentir enojo, nunca se defendió cuando alguien abusó de su generosidad, nunca dijo no por miedo a que lo rechazaran. Pero ahora, con cada página que leía, descubría que había un poder dentro de él que había estado dormido toda su vida. Deepak decía que cuando reprimimos nuestra sombra, terminamos siendo víctimas de aquellos que sí la han integrado. Gabriel se preguntó, ¿acaso toda mi vida he sido una marioneta de los demás? Sintió una oleada de enojo recorrer su cuerpo, pero por primera vez no lo ignoró. Dejó que esa sensación se expandiera dentro de él, porque entendió que era una señal de que su sombra estaba despertando. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Se miró en el espejo y dijo en voz alta: «Hoy no voy a ser el hombre que todos esperan. Voy a ser quien realmente soy». Ese día, todo comenzó a cambiar.
Cuando su jefe le pidió que se quedara más horas en el trabajo, por primera vez en 10 años, dijo que no. Cuando su madre intentó darle órdenes sobre cómo debía manejar su matrimonio, le respondió con firmeza que esa era su vida y que él tomaría sus propias decisiones. Cuando su esposa, Clara, lo vio actuar con seguridad por primera vez en años, su mirada cambió. ¿Qué te pasó?, Zrenia preguntó sorprendida. Gabriel solo sonrió. Estoy despertando. Pero lo que no sabía era que su transformación apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una revelación para Gabriel. Por primera vez en su vida, no estaba reaccionando a lo que los demás querían, sino actuando según lo que él sentía. Había pasado demasiado tiempo siendo un reflejo de los demás, pero ahora se estaba permitiendo ser el mismo. Sin embargo, esto no fue fácil. Al poco tiempo de comenzar a poner límites, se dio cuenta de que no todos estaban contentos con su cambio. Su jefe lo miró con incredulidad cuando rechazó quedarse horas extras sin recibir pago adicional. Siempre has sido un empleado ejemplar, Gabriel. No entiendo por qué este cambio de actitud, le dijo. Antes, esas palabras lo habrían hecho sentir culpable, pero ahora simplemente respondió con calma. Siempre he sido un empleado responsable, pero eso no significa que deba permitir abusos. Su jefe frunció el ceño, pero no pudo discutir. Gabriel estaba en lo cierto. Por otro lado, su madre, que estaba acostumbrada a que él hiciera todo lo que ella decía, comenzó a llamarlo con más frecuencia, intentando ejercer control sobre él. ¿Por qué no me llamaste ayer? ¿Ya no tienes tiempo para tu madre? Gabriel respiró hondo. Antes se habría justificado, habría pedido disculpas, habría intentado calmarla, pero esta vez su respuesta fue diferente. Mamá, te quiero, pero también tengo una vida. No voy a seguir sintiéndome culpable por vivirla. Al otro lado del teléfono hubo silencio. No sé qué te está pasando, Gabriel. Ya no eres el mismo. Él sonrió. Exactamente, ya no soy el mismo. Sin embargo, el mayor impacto lo sintió en su matrimonio. Clara lo observaba con una mezcla de sorpresa e intriga. Durante años había estado con un hombre que hacía todo por complacerla, pero que nunca mostró su verdadero carácter. Ahora estaba viendo a una versión de Gabriel que no pedía permiso para existir. Pareces más seguro de ti mismo, dijo una noche mientras cenaban dipactos. Gabriel la miró y sonrió. No parezco, lo soy. Ella sintió lentamente, procesando lo que estaba viendo. Creo que nunca había visto esta parte de ti. Ni yo, admitió él, pero siempre ha estado aquí. Esa noche, mientras Clara dormía, Gabriel volvió a tomar el libro de Deepak y leyó una frase que lo dejó pensando. No puedes ser una persona completa si solo abrazas tu luz y niegas tu oscuridad. El verdadero poder viene de integrar ambas. En ese momento se dio cuenta de algo. Su miedo a su sombra lo había mantenido encadenado toda su vida. Siempre evitó confrontaciones. Siempre temió decepcionar a los demás. Siempre se tragó su enojo. Pero ahora entendía que la ira no era el problema. El problema era haberla reprimido tanto, que terminó convirtiéndose en resentimiento y agotamiento. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Ernesto. Habían estudiado dipactos, pero tomaron caminos distintos en la vida. Después de ponerse al día, Ernesto le hizo una observación inesperada. No sé qué es, pero te noto diferente, más firme. Gabriel sonrió. Digamos que estoy conociendo partes de mí que antes ignoraba. Ernesto lo miró con curiosidad. Eso es interesante, pero dime algo. ¿No te da miedo que la gente piense que te volviste arrogante? Gabriel lo pensó por un momento y luego respondió con una frase de Deepak que había leído la noche anterior. Prefiero ser odiado por ser quien realmente soy, que amado por lo que nunca fui. Ernesto soltó una carcajada. Vaya, hermano, eso es tener convicción. No es convicción, respondió Gabriel, es libertad. Durante las semanas siguientes, Gabriel continuó explorando su transformación. Empezó a notar patrones en las personas que lo rodeaban. Algunos se alejaban de él porque ya no podían manipularlo. Otros comenzaban a tratarlo con más respeto. Pero lo más importante
era que él se estaba respetando a sí mismo. Se sorprendió al ver cómo su relación con Clara comenzó a mejorar. Por primera vez en años, sentía que su esposa lo veía de una manera diferente. «Te noto más atractivo», le dijo una noche. Él sonrió. «Cuando te ven en tu totalidad». Y así, poco a poco, empezó a sentir que, por primera vez en su vida, estaba viviendo de verdad. Pero su transformación aún no estaba completa, porque cuando decides cambiar, el mundo a tu alrededor no siempre lo acepta fácilmente. Muy pronto enfrentaría una prueba que pondría en juego todo lo que había aprendido. Los cambios en la vida de Gabriel no pasaron desapercibidos. Algunas personas lo admiraban, otras lo resentían, y algunas simplemente no sabían cómo reaccionar. Pero él ya no estaba dispuesto a volver atrás. Sin embargo, lo que no esperaba era que su transformación lo llevaría a enfrentar la prueba más difícil hasta ahora. Todo comenzó una tarde cuando recibió una llamada de su madre. «Gabriel, necesito que vengas a ayudarme con unos asuntos en la casa». Antes habría cancelado cualquier cosa para atenderla, pero ahora miró hondo y dijo con calma: «Mamá, hoy no puedo». El silencio al otro lado del teléfono fue pesado. «¿Cómo que no puedes? Siempre tienes tiempo para tu madre». Gabriel cerró los ojos y mantuvo la compostura. «Siempre he estado disponible para todos, mamá, pero ahora también necesito estar disponible para mí». Su madre suspiró, molesta. «No sé qué te pasa últimamente, pero no me gusta». Gabriel no respondió con enojo. Simplemente dijo: «Me estoy conociendo a mí mismo». Y colgó. Esa conversación lo dejó con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto tiempo había vivido bajo el control emocional de su madre. Deepak decía: «Hasta que hagas consciente tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Toda su vida había actuado desde el miedo al rechazo de su madre. Ese miedo había sido la base de muchas de sus relaciones, de su necesidad de complacer, de su incapacidad para decir no. Y ahora que estaba rompiendo ese patrón, su madre no sabía cómo reaccionar, pero Gabriel sí sabía que este era su momento de tomar el control de su vida. Días después, en el trabajo, enfrentó una situación similar. Su jefe le encargó un proyecto adicional fuera de su horario, como si fuera su obligación aceptar todo sin discutir. Gabriel lo miró a los ojos y dijo sin dudar: «No puedo hacer esto. No está en mi contrato». Su jefe arqueó una ceja. «¿Desde cuándo eres así, Gabriel? Siempre has sido el más servicial». «Desde que entendí que ser servicial no significa dejarse explotar». Hubo un largo silencio, pero para su sorpresa, su jefe no discutió. Simplemente asintió y dijo: «Bien, lo asignaré a otra persona». Gabriel salió de la oficina sintiendo algo nuevo y poderoso: autorrespeto. Pero la mayor prueba no vino ni de su madre ni de su jefe. Vino de Clara. Una noche, mientras cenaban Deepaktos, ella lo miró fijamente y dijo: «No puedo negar que este cambio en ti me gusta, pero me asusta». Gabriel dejó el tenedor en el plato y la observó. «¿Por qué te asusta?». Clara suspiró, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Porque ahora no puedo predecir. Antes sabía que siempre dirías sí, que nunca discutirías. Ahora siento que eres una persona completamente nueva». Gabriel asintió lentamente. «Tal vez porque ahora soy una persona completa». Clara bajó la mirada y murmuró: «¿Y qué pasa si me doy cuenta de que no sé quién es este nuevo Gabriel?». Él sintió un pequeño nudo en el pecho. Sabía que cuando las personas cambian, no todos los vínculos sobreviven, pero esta vez no tenía miedo. Clara dijo con voz tranquila: «¿Te gustaría conocerme?». Ella levantó la mirada sorprendida por la pregunta. «Claro que sí». «Entonces dame la oportunidad de mostrarte quién soy realmente, no quien trataba de ser para complacerte, sino el hombre que soy en esencia». Ella lo miró en silencio durante varios segundos y finalmente sonrió. «Está bien, Gabriel. Veamos quién eres». Esa noche, él entendió algo que Deepak decía: solo cuando una persona se encuentra a sí misma, puede realmente amar sin miedo. Antes, Gabriel había basado su matrimonio en el temor de decepcionar a Clara.
pero ahora estaba dispuesto a amarla sin la necesidad de perderse a sí mismo. Con cada día que pasaba, Gabriel sentía que estaba creciendo, que estaba dejando atrás la versión de sí mismo que temía decir lo que pensaba. Pero como todo en la vida, su transformación no tardaría en atraer conflictos inesperados. Porque cuando una persona cambia, las personas a su alrededor se ven obligadas a enfrentarse a su propio reflejo. Y pronto Gabriel se daría cuenta de que no todos estaban listos para aceptar que ya no era el mismo hombre de antes. La transformación de Gabriel había sido profunda. Ya no era el hombre complaciente que todos podían moldear a su conveniencia. Pero el precio del cambio comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. «No entiendo qué te pasa. Antes eras un buen hijo, ahora pareces una persona fría y distante». Gabriel suspiró. No estaba sorprendido. Desde que había aprendido a poner límites, su madre lo había tratado con culpa, con nostalgia de un pasado donde él estaba siempre disponible para ella. Pero ahora, él no estaba dispuesto a retroceder. Deepak decía, «El verdadero problema no es si la gente te entiende, sino si tú te entiendes a ti mismo». Y él lo tenía claro. No era ser distante, era ser libre. Decidió no responder de inmediato. Sabía que ya no podía seguir justificando su nueva versión. El cambio real no necesita explicaciones. Se sostiene por sí mismo. Esa misma noche, en la casa, Clara lo observaba mientras leía en el sillón. «Te noto más tranquilo últimamente». Gabriel levantó la mirada. «Sí, es la primera vez en mi vida que siento que realmente tengo el control». Ella sonrió, pero luego su expresión se tornó seria. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien no soporta tu cambio? Gabriel cerró el libro y la miró con interés. «Sí, mi madre no lo entiende. En el trabajo también hubo reacciones». «¿Pero por qué lo preguntas?» Clara respiró hondo. «Porque creo que a veces, cuando alguien cambia, la gente a su alrededor se da cuenta de que también debería cambiar. Y eso asusta». Gabriel asintió. Ella tenía razón. «¿Te asusta a ti?», preguntó con suavidad. Ella tardó en responder un poco. «Porque si sigues cambiando y si un día te das cuenta de que ya no encajo en tu vida». Gabriel sintió un nudo en el pecho. Había temido esta conversación. «Clara, yo no estoy cambiando para alejarme de ti. Estoy cambiando para acercarme a quien realmente soy». Ella bajó la mirada. «Lo sé. Solo que me doy cuenta de que yo también tengo cosas que enfrentar». Gabriel sonrió. «Entonces hazlo. No tienes que quedarte atrás». Clara lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «Me ayudarás siempre». En ese momento, Gabriel entendió algo que Deepak decía. Si hay un conflicto en la relación, no significa que la relación debe terminar. Significa que hay algo que debe evolucionar. Pero no todos los cambios fueron positivos. En el trabajo, su jefe comenzó a verlo con recelo. La semana siguiente, en una reunión, intentó desafiarlo frente a todos. «Gabriel, antes eras un hombre flexible y dispuesto. Ahora parece que te has vuelto un poco rígido». Gabriel mantuvo la compostura. «No es rigidez, es claridad. Antes no sabía diferenciar lo que era justo de lo que era abuso. Ahora lo sé». El jefe forzó una sonrisa. «¿Y eso no te hace perder oportunidades?». Gabriel lo miró sin miedo. «Al contrario, me está haciendo encontrar mejores oportunidades». El silencio en la sala fue evidente. Sus compañeros de trabajo parecían sorprendidos. El Gabriel de antes nunca habría hablado así, pero él ya no era el Gabriel de antes. De camino a casa, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos meses. La vida no premia la sumisión, premia la autenticidad. Y por primera vez en su vida, se sentía realmente libre. Pero entonces recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era su madre. «Necesito hablar contigo. Es importante». Gabriel sintió un escalofrío. Sabía que tarde o temprano esta conversación tendría que ocurrir. Y sabía que su madre no lo llamaría para apoyar su cambio con facilidad. Respiró hondo y decidió que, pase lo que pase, ya no volvería a traicionarse a sí mismo. Porque esta vez él no iba a retroceder. Y en ese momento, supo con certeza que había despertado por completo.
Gabriel atravesó un proceso de transformación profunda, una evolución que lo llevó de ser un hombre complaciente a convertirse en alguien seguro de sí mismo, capaz de poner límites y reclamar su espacio en el mundo. Pero ahora te pregunto, ¿cuánto de Gabriel hay en ti? ¿Alguna vez has sentido que tu bondad ha sido usada en tu contra? ¿Has sentido que, por miedo al conflicto, terminas cediendo en situaciones donde realmente no querías hacerlo? ¿Qué tanto de tu vida has vivido en función de los demás y no de tus propias necesidades? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando tu interior gritaba no? Si observas tu pasado, ¿existe alguna relación, ya sea con familiares, amigos, compañeros de trabajo o pareja, en la que sientes que siempre has sido el que da, el que se sacrifica, el que comprende, pero rara vez recibe lo mismo a cambio? Deepak decía que hasta que lo inconsciente se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Entonces, pregúntate, ¿qué patrones inconscientes podrían estar repitiéndose en tu vida sin que te des cuenta? Cuando alguien te trata con falta de respeto, ¿cómo reaccionas? ¿Lo dejas pasar para evitar problemas o expresas lo que realmente sientes? ¿Te has sentido incómodo o culpable al poner un límite, incluso cuando sabías que era lo correcto? Si es así, ¿qué te ha enseñado la vida sobre la relación entre amor y sacrificio? Si tuvieras que enfrentar hoy mismo a una persona que se ha aprovechado de ti, ¿serías capaz de hablar con firmeza o seguirías reprimiendo lo que sientes? Si miras a la versión de ti mismo hace 5 años, ¿qué le dirías? ¿Qué errores cometiste por miedo a incomodar a otros? Cuando Gabriel se dio cuenta de que su miedo a decepcionar a los demás lo había mantenido en una jaula, tomó una decisión: priorizarse. ¿Podrías hacer lo mismo o sigues atrapado en la necesidad de ser aceptado? Si el miedo al rechazo desapareciera de tu vida, ¿cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cuáles conservarías y cuáles se desmoronarían? Cuando alguien te dice que has cambiado, ¿lo tomas como una crítica o como una señal de evolución? Es posible que el miedo al juicio de los demás te esté impidiendo ser tu versión más auténtica. Si te dieras permiso de ser completamente tú mismo, sin miedo a perder a nadie, ¿qué cosas en tu vida cambiarían inmediatamente? Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué prefieres seguir siendo? ¿La persona que los demás esperan que seas, o convertirte en la persona que realmente eres? Porque la transformación empieza cuando decides que tu paz vale más que la aprobación de los demás. La historia de Gabriel no es solo una narración sobre un hombre que aprende a poner límites, sino una representación profunda del proceso de individuación que Deepak describió como el camino hacia la integración del ser completo. Desde el inicio vemos a Gabriel como una persona atrapada en el arquetipo del hombre bueno, servicial, complaciente, aquel que siempre está disponible para los demás, pero nunca para sí mismo. Este comportamiento no surge de la nada. Desde la infancia aprendió que su valor estaba en su capacidad de satisfacer a los demás. Aquí es donde entra en juego un concepto fundamental de Deepak: la sombra. La sombra representa todo aquello que reprimimos de nosotros mismos, todo lo que escondemos porque creemos que no es aceptable. En el caso de Gabriel, su sombra estaba compuesta por emociones que había aprendido a reprimir desde niño. Su enojo porque le enseñaron que un buen hijo no se queja. Su frustración porque le dijeron que debía ser paciente con los demás, sin importar lo que hicieran. Su autovaloración porque le inculcaron que pensar en sí mismo era egoísmo. Pero como dice Deepak, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al no reconocer su sombra, Gabriel terminó atrayendo personas que proyectaban esa sombra en su vida. Su jefe, su madre, su esposa. Todos reflejaban su incapacidad de defenderse, su miedo a poner límites. Aquí surge una gran lección. Quien no integra su sombra, atrae personas que la explotan. El jefe abusaba de su tiempo porque sabía que Gabriel no diría nada. Su madre lo manipulaba emocionalmente porque él no se atrevía a decir no. Su esposa lo veía como alguien predecible, porque él mismo nunca se atrevió a ser más que un complaciente. Ejercicio introspectivo. Piensa en una situación en la que sentiste enojo, pero no lo expresaste. Pregunta:
¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado con firmeza en ese momento? Reflexiona. ¿De qué manera estoy atrayendo personas que reflejan lo que no me permito expresar? Cuando Gabriel comenzó a leer sobre la sombra, descubrió una verdad que le cambió la vida. No hay bondad real sin poder. Deepak decía que una persona realmente buena no es la que niega su lado oscuro, sino la que aprende a controlarlo y canalizarlo de manera consciente. Aquí hay un punto crucial. La mayoría de la gente cree que ser bueno es lo mismo que ser débil, pero esto es un error. Ser bueno no significa ser sumiso. Ser bueno no significa ser explotable. Ser bueno no significa ser incapaz de defenderse. La bondad real solo existe cuando viene acompañada de conciencia y fortaleza. Cuando Gabriel finalmente acepta su enojo reprimido, se da cuenta de que no es algo malo. Su enojo era una señal de que sus límites habían sido cruzados demasiadas veces. Cuando, por primera vez en su vida, dice no con firmeza, nota algo sorprendente: el mundo no se derrumba. Su jefe simplemente acepta su respuesta. Su madre se incomoda, pero no desaparece de su vida. Su esposa empieza a verlo con otros ojos. Aquí encontramos otra enseñanza de Deepak. El cambio siempre genera resistencia, pero la resistencia es la señal de que vas en la dirección correcta. Muchas veces tememos cambiar porque pensamos que perderemos a las personas que nos rodean. Pero lo que realmente sucede es que las relaciones cambian. Aquellos que solo estaban en nuestra vida por nuestra sumisión se alejan, pero aquellos que realmente nos valoran se quedan y evolucionan con nosotros. Gabriel pasó por un proceso que en psicología se llama individuación. Es el proceso en el que una persona deja de vivir bajo las expectativas ajenas y empieza a descubrir quién es realmente. Ejercicio introspectivo. Piensa en un momento en el que hiciste algo solo para agradar a alguien más. Pregunta: ¿lo hice porque quería o porque tenía miedo de decepcionar? Reflexiona. Si hubiera actuado desde mi autenticidad, ¿cómo habría cambiado la situación? Cuando Gabriel dice por primera vez, me estoy conociendo a mí mismo, está describiendo el mismo proceso que Deepak consideraba esencial para la evolución humana. Solo cuando una persona se encuentra consigo misma, puede vivir con verdadera paz. ¿Pero qué pasa cuando comienzas a cambiar y las personas a tu alrededor no lo aceptan? Aquí es donde entra otro concepto fundamental de Deepak: la proyección. Muchas veces, cuando alguien nos dice, has cambiado, lo que realmente están diciendo es, tu cambio me obliga a confrontar mis propios problemas. Su madre no estaba molesta porque él pusiera límites. Estaba molesta porque su hijo ya no le daba el control que ella tenía sobre él. Su jefe no estaba molesto porque él dejara de aceptar trabajo extra. Estaba molesto porque ahora tenía que encontrar otra persona sumisa que lo hiciera. Su esposa no estaba confundida porque él fuera diferente. Estaba confundida porque ahora ella tenía que decidir si evolucionaba con él o se quedaba atrás. Ejercicio introspectivo. Piensa en alguien que haya cuestionado tu evolución personal. Pregunta: ¿esta persona realmente está preocupada por mí o está reaccionando a su propia inseguridad? Reflexiona. ¿Debo detener mi crecimiento solo porque a otros les incomoda? Gabriel entendió que su crecimiento era suyo y de nadie más, que si algunas personas no lo aceptaban, era porque ellas mismas no estaban listas para cambiar, y que al final del día su única responsabilidad era consigo mismo. Deepak decía, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Gabriel había pasado toda su vida soñando con ser aceptado, pero ahora estaba despierto. Y la pregunta que queda para nosotros es, ¿estás listo para despertar tú también? En la siguiente parte exploraremos cómo el proceso de individuación afecta nuestra autoestima, nuestras relaciones y la manera en que nos enfrentamos al mundo. Porque una vez que comienzas este camino, ya no hay vuelta atrás. Cuando Gabriel comenzó a cambiar, no solo transformó su forma de interactuar con los demás, sino que se encontró cara a cara con su verdadera identidad. Esto es lo que Deepak llamaba el proceso de individuación, la integración de todos los aspectos de nuestro ser, incluyendo aquellos que antes habíamos reprimido. Hasta este punto, Gabriel había basado su identidad en ser una persona buena, amable y servicial.
Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Era realmente bueno o simplemente tenía miedo de ser rechazado? Deepak decía, no puedes ser realmente bueno hasta que tengas la capacidad de ser peligroso y elijas no serlo. Esto significa que la bondad real solo es válida cuando tienes la posibilidad de lo contrario. Si Gabriel no tenía la capacidad de decir no, de defenderse o de actuar con firmeza, entonces su bondad no era elección, sino sumisión. Aquí es donde la historia de Gabriel nos revela una verdad dura, pero necesaria. Muchas personas no son realmente bondadosas, sino que han sido condicionadas a no tener otra opción. El miedo al conflicto, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo. Todo esto hace que muchas personas vivan desde la sumisión disfrazada de amabilidad. Pero Deepak nos dice que cuando una persona realmente abraza su sombra, ya no tiene miedo de confrontar la verdad. Gabriel lo experimentó cuando enfrentó a su madre y se negó a seguir actuando como su niño obediente. Cuando dijo no en el trabajo y dejó de ser explotado. Cuando por primera vez en su relación de pareja se permitió ser quien realmente era, sin la necesidad de mendigar amor. Aquí encontramos otra enseñanza profunda. Si tienes que fingir ser alguien que no eres para ser aceptado, entonces esa aceptación no es real. Gabriel aprendió esto a través de la resistencia que encontró en su entorno. Su madre se resistió, su esposa se sintió incómoda, y esto nos lleva a otra frase de Deepak. La resistencia al cambio no viene del cambio en sí mismo, sino del miedo a lo desconocido. Las personas en la vida de Gabriel no estaban realmente enojadas con él. Estaban enojadas con lo que su cambio representaba para ellas. Cuando alguien que siempre ha sido sumiso comienza a transformarse, obliga a los demás a cuestionar su propio comportamiento. El jefe de Gabriel tuvo que aceptar que ya no podía abusar de su disposición. Su madre tuvo que aceptar que su hijo ya no era el niño que podía controlar. Su esposa tuvo que aceptar que su esposo no iba a moldearse más a sus expectativas. Y en este proceso, Gabriel aprendió otra lección fundamental. El respeto no se pide, se impone con la manera en que te valoras a ti mismo. Ejercicio introspectivo. Piensa en una relación donde sientas que no eres valorado. Pregunta: ¿estoy permitiendo esto por miedo a perder a esta persona? Reflexiona. Si me valorara de verdad, ¿qué haría diferente? El problema de muchas personas no es que los demás no las respeten, es que ellas mismas no se respetan lo suficiente como para exigirlo. Gabriel pasó toda su vida creyendo que si era lo suficientemente bueno, los demás lo tratarían bien. Pero al final descubrió que las personas no te tratan como tú quieres, sino como tú les enseñas a tratarte. Aquí encontramos otra enseñanza de Deepak. El destino de una persona no se determina por sus deseos, sino por sus patrones inconscientes. Mientras Gabriel no fue consciente de su propia sombra, su destino fue la sumisión. Pero en el momento en que comenzó a integrar esa parte reprimida de sí mismo, su destino cambió. Ejercicio introspectivo. Escribe en un papel una situación en la que te sentiste manipulado o usado. Pregunta: ¿cómo reaccionaría mi versión más fuerte y auténtica en esta situación? Reflexiona. ¿Qué me impide actuar así en este momento? Muchas veces lo único que nos impide cambiar es el miedo a la reacción de los demás. Pero Gabriel aprendió que ese miedo solo tenía poder sobre él, porque él mismo se lo había dado. Cuando dejó de buscar aprobación, descubrió que no la necesitaba. Cuando dejó de complacer a los demás, descubrió que las personas que realmente lo valoraban seguirían allí. Y cuando dejó de ignorar su enojo, descubrió que este era un maestro, no un enemigo. Deepak decía: aquello que más tememos confrontar es a menudo lo que más necesitamos para crecer. Gabriel tuvo que confrontar la verdad. Toda su vida había estado construida en base a una mentira. La mentira de que ser bueno lo protegería del dolor. La mentira de que si daba suficiente amor, viviría lo mismo a cambio. La mentira de que si evitaba el conflicto, tendría paz. Pero ahora estaba viendo la realidad. Y la realidad es que la paz no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con claridad. Gabriel dejó de huir, dejó de pretender, y en ese proceso descubrió su verdadero poder. Ahora quiero preguntarte a ti:
¿Qué parte de ti ha estado dormida por miedo a lo que los demás pensarán si despiertas? ¿En qué áreas de tu vida te has estado reprimiendo por temor a las reacciones ajenas? Cuando Gabriel tomó el control de su vida, su entorno cambió. Algunas personas lo respetaron más, otras se alejaron, pero por primera vez él era dueño de su propio destino. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para hacer lo mismo? En la siguiente parte, exploraremos cómo podemos aplicar este proceso en nuestra propia vida, con ejercicios prácticos para despertar nuestra verdadera identidad. Porque al final del día, nadie vendrá a salvarnos. El único que puede hacerlo eres tú. Ahora que hemos recorrido la historia de Gabriel y hemos profundizado en el mensaje que Carón nos dejó sobre la integración de la sombra, es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre cómo esto se aplica a nuestras vidas. Porque la historia de Gabriel no es solo una historia, es un espejo en el que todos, de una u otra forma, podemos vernos reflejados. Así que ahora te pregunto directamente, ¿cuántas veces en tu vida has evitado hablar con claridad por miedo a perder la aprobación de alguien? Piensa en una ocasión en la que sentiste que estabas siendo tratado de forma injusta, pero en lugar de decir algo, decidiste callar. ¿Recuerdas cómo te sentiste después? ¿Fue realmente paz lo que experimentaste o fue una sensación de opresión en el pecho? Deepak decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Así que dime, ¿qué cosas sigues negando de ti mismo por miedo a cómo reaccionarán los demás? Si te dieras permiso de ser completamente auténtico, sin miedo al rechazo, ¿cómo cambiaría tu vida? Piénsalo bien, porque aquí hay una verdad incómoda. Las personas que más sufren no son aquellas que han sido rechazadas, sino aquellas que han vivido toda su vida intentando evitar el rechazo. Entonces, dime, ¿estás viviendo para agradar o estás viviendo para ser libre? Deepak nos enseñó que la verdadera paz no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con integridad. Así que dime, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A decepcionar a otros o a traicionarte a ti mismo? Si hoy, en este preciso momento, tomaras la decisión de priorizarte sin culpa, ¿qué es lo primero que cambiaría en tu vida? ¿Sería tu relación con tu familia, donde sientes que cargas con demasiadas expectativas? ¿Sería en el trabajo, donde das más de lo que recibes y aún así sientes que no es suficiente? ¿O sería en el amor, donde temes que si muestras quién realmente eres, la otra persona podría alejarse? Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas situaciones, entonces significa que aún hay partes de ti mismo que no has integrado. Ejercicio introspectivo. Escribe una lista con todas las cosas que has hecho en los últimos meses solo por complacer a alguien más. Pregúntate, ¿realmente quería hacer esto o lo hice por obligación? Reflexiona. Si hubiera actuado desde mi autenticidad, ¿cómo habría sido diferente la situación? Este es el tipo de cuestionamientos que te pueden ayudar a identificar en qué áreas de tu vida necesitas hacer ajustes. Porque recuerda, la vida no te premia por ser la persona más buena y servicial. La vida te premia cuando tienes el coraje de ser quien realmente eres. Deepak decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Así que dime, ¿qué parte de tu sombra sigues reprimiendo? ¿Qué cosas no te permites decir en voz alta porque temes que otros te juzguen? Si vieras a la versión de ti mismo que ya no teme hablar con claridad, que no teme poner límites, ¿cómo se vería? Piénsalo bien, porque esa versión de ti ya existe. Solo está esperando que tomes la decisión de manifestarla en el mundo. Pero aquí viene otra pregunta aún más importante. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser auténtico? Porque hay un precio. Gabriel lo pagó cuando vio que su madre lo cuestionaba. Lo pagó cuando su jefe dejó de verlo como el empleado complaciente de siempre. Lo pagó cuando su esposa sintió temor de su cambio. Pero también ganó algo invaluable. Ganó libertad, ganó respeto, ganó la capacidad de mirarse al espejo y saber que, por primera vez en su vida, se estaba eligiendo a sí mismo. Entonces dime, ¿estás listo para elegirte a ti mismo también? Porque esta frase no es solo una oración, es un compromiso contigo mismo.
Es la prueba de que, a partir de este momento, ya no vivirás para agradar a los demás, sino para ser libre, porque al final del día, la única persona que estará contigo hasta el último de tus días eres tú. Así que dime, ¿te atreves a hacer este compromiso contigo mismo? Porque todos conocemos a alguien que aún vive en la sombra de las expectativas ajenas.